Gente, creo que últimamente todos andamos como locos. Luego de las elecciones, un montón de nosotros nos peleamos con algún amigo o algún familiar por no haber escogido al mismo candidato o por razones de elecciones, okay, electorales. Lo cual está bastante raro y no sé, se me hace un ambiente bien loco. Me enteré también que la pastora, la que era mi iglesia, cuando era evangélica, o sea, se peleó con algunos de los miembros de la iglesia porque ella apoyaba a cierto candidato que los demás no, entonces como que se me echaron entre los hermanos, por así decirlo, lo cual se me hace súper chistoso. Todo esto, más la presión de tener un congreso de la cagada que ahora quiere investigar el dióxido de cloro para el COVID. También está el hecho de que el Perú se sinceró con los números del COVID y que hayamos llegado al primer puesto a nivel mundial de muertos por millón, pues las noticias no mejoran, ¿no? Todo se va en picada. Entonces creo que nuestra estabilidad emocional esta semana ha estado muy mal. Y también el hecho de que hemos estado viendo cómo se ha estado utilizando el arma del terruqueo en su máximo esplendor. Creo que esto pasa cada vez que tenemos elecciones y estas últimas las hemos visto un montón con todos los medios parcializados hacia la candidata. Pero bueno, el tema de hoy es el terruqueo. Okay, vamos a hablar un poco sobre el terrorismo y sobre cómo nació esta palabra, ¿no? Esta palabra peruana, terruquear. Primero que todo, vamos a hablar sobre el tema de qué es el terrorismo. Según el diccionario jurídico Ciencia Político, que lo escribió Raúl Chabané Orbe, según él, menciona que el terrorismo son las acciones tecnificadas de un grupo pequeño que tratan de adueñarse del poder o conservarlo, produciendo violencias con el fin de infundir pánico, temor e intimidación. Puede ser ejecutado por adversarios del Estado como por defensores de él. A lo que se refiere es meterle terror a la otra persona. Es como decirle, si no haces esto, esto va a pasar. Puede ser tanto violencia física como psicológica. Como sabemos, no solamente tiene que ser violencia a golpes, sino también puede ser por otro medio. Acá tengo otra definición también de terrorismo. Según Jiménez Vaca, en el libro Inicio y Desarrollo y Ocaso del terrorismo en el Perú, ella afirma: terrorismo son los actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas ejecutadas de un modo sistemático, planificado, que tiende a crear una situación de inseguridad y de peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. Ok, esto lo vamos a resumir a lo peruano como poder asustar a la otra persona con el fin de mantenerte en el poder o lograrlo. Lo cual, desde mi punto de vista, con todo lo que hemos visto todas estas últimas semanas de que va a bienestar en Venezuela o que van a venir los venezolanos o los cubanos a gobernarnos y vamos a formar parte del, no sé de qué asociaciones estaba hablando ya la gente, pero pues para mí va más por un lado naranja que por el otro, ¿no? Pero bueno, igual. También lo menciona, para ejercer terrorismo no necesariamente tienes que ser de la izquierda. Puede ser tanto socialista como capitalista en este caso. Puede ser cualquiera de sus vertientes, ¿no? El terrorismo no tiene que ir siempre vinculado con la izquierda. Ahora que ya entendimos un poco mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de terrorismo, vamos a hablar sobre la región latinoamericana un poco. Vamos a ponernos en contexto. Sabemos que Latinoamérica es una región que es muy rica en cuanto a recursos naturales, pero tenemos bastante desigualdad. Tenemos un índice de Gini en promedio bastante feo, a excepción de Uruguay y Chile. Creo que Uruguay tiene el mejor índice de Gini de la región. Y luego en peor índice de Gini está Colombia, luego otro país y luego estamos nosotros. O sea, Perú tenemos una brecha de desigualdad bastante grande y esto hay que recordárnosla porque es una de las raíces por las que nace el terrorismo. Hay autores como José Eduardo Ceballos que afirman que el terrorismo es solo en apariencia una lucha política, pero puede ser el modo de expresar complejos psicológicos personales, frustraciones y resentimientos que tienen un origen social. El terrorismo le da forma a este sentimiento, lo convierte en razón y lo conserva como motor, que lo guía en la acción. El resentimiento y la protesta, reprimidos largamente, se convierten en ideología. Luego se mata o se muere por dicha ideología, pero en realidad se está matando por un trauma personal. Yo estoy completamente de acuerdo con este autor. Yo creo que el terrorismo realmente nace de parte del rencor de las personas que son de cierta forma como que desechadas por la sociedad. En general, los peruanos solamente nos recordamos el campesino cuando hay un bloqueo y no pasa la comida o empieza a subir el precio, o algunas veces. O sea, creo que realmente nos hemos olvidado bastante del interior de nuestro país.
Y pues bueno, ahora que ya entendimos un poco más sobre qué es el terrorismo, vamos a hablar un poco sobre lo que es el grupo de terrorismo más significativo o más popular de nuestro país, que viene a ser Sendero Luminoso. Bueno, en los años 65, Abimael Guzmán, o también conocido como el camarada Gonzalo, viaja a China en los años 65 y ve todo esta ola de Mao Zedong, toda esta ola del socialismo, la revolución, y se queda impactado, creo yo. Y vuelve a Perú con esa idea de lo que vio en China y trata de cambiar lo que estaba acá. Algo que resaltar es que durante esos años a Mao Zedong se lo dejó de ver como una postura, como una persona política, y se le empezó a ver más que nada como una deidad ideológica. Y algo muy similar pasó acá con Sendero Luminoso. Las personas que formaban parte de este grupo terrorista realmente no veían a Abimael como un líder más o como un líder político, sino que lo veían como el camarada Gonzalo, la cabeza de todo. Él sabe todo lo que va a estar bien, todos lo adoramos a él es nuestro papá, nos va a proteger. Tenían una visión más de deidad. El hecho de que tener a Abimael como esta deidad fue una de las mayores fortalezas que tuvieron Sendero Luminoso para mantenerse juntos. Pero también el hecho de que sin la deidad, cuando cayó Abimael, ya no tenían a quién seguir las ovejas. Entonces, esto que los mantenía pegados los separó. La captura de Abimael Guzmán es una de las más grandes piezas que se jugó el país para derrotar el terrorismo en esa época. Una parte curiosa que encontré leyendo es que de la forma en la que lo veía el maoísmo a la lucha de clases, no era tanto el proletariado contra el capitalista o contra el dueño de todo, sino más que nada el maoísmo lo veía desde el campo. Veía más que nada el campo contra la ciudad. Y si se dan cuenta, este modelo encaja mucho mejor en nuestro país que el modelo de la prole versus el capital. Lista. Pero bueno, ya hablé mucho de Abimael, pero ¿quién es él? Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nace en Arequipa en 1934 y se educa en la Universidad de San Agustín, en la UNSA, donde termina la carrera de Derecho. En 1962 viaja a Ayacucho y empieza a enseñar en la Universidad Nacional de Huamanga. Y en 1963 lo declaran delegado de la Facultad de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. De esta forma, Abimael Guzmán de cierta forma era como que la cabeza dentro de algunas secciones dentro de la Universidad de Huamanga, por lo que él podía empezar a impartir estas ideas sobre revolución, sobre el terrorismo en los estudiantes desde dentro de la universidad. Entonces fue una forma de catequizar, por así decirlo, a esta parte de la población, y también de cierta forma también catequizó a parte del campesinado, no solamente a los estudiantes de la Universidad de Huamanga. ¿Se dan cuenta? O sea, profesor en la universidad, profesor de terrorismo, se complementa. Bueno, ahora en cuanto al terrorismo, lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa viene a ser mucho antes. O sea, la primera etapa ni siquiera existía Sendero. Empieza en 1928 hasta 1960. Por esta época todavía estaba vivo José Carlos Mariátegui, esta cabeza demasiado inteligente que me gusta mucho. Bueno, Mariátegui lo que hace en esa época es fundar el Partido Socialista Peruano. Luego, con el tiempo, este Partido Socialista Peruano pasa a llamarse el Partido Comunista Peruano. Recordemos que Mariátegui muere joven, entonces él se muere luego de un poquito de tiempo. Entonces, la primera etapa no había Sendero, simplemente es como que los inicios del socialismo dentro de nuestro país. En la segunda etapa, que va de 1969 a 1979, este partido que construyó Mariátegui, Sendero lo va a modificar. Le va a hacer algunos cambios para adaptarse mejor. Entonces, según Sendero Luminoso, el PCP, el Partido Comunista Peruano, fue reconstruido y terminó con el nombre de el Partido Nuevo Tipo Marxista, Leninista y Maoísta. Y donde se cambia todo lo que había planteado Mariátegui. Luego, a partir de los 80, empieza la tercera etapa, la dirección de la guerra. Esta es la etapa que la mayoría nos recordamos y es la que se nos viene a la mente cuando nos mencionan Sendero. Esta es la etapa de la guerra popular, donde Sendero empezó a poner los carros bomba, a tirar no las compresas, sino a tirar las torres de luz. Empezó a asesinar a líderes de los pueblos solamente porque el Estado los había nombrado.
todo lo malo que recordamos es esta tercera etapa, es cuando Sendero despertó y estalló. En cuanto a las acciones de Sendero, creo que Sendero mismo tuvo errores, ¿saben? Porque, por ejemplo, cuando Sendero iba a los pueblos, a las personas que les decía, bueno, ustedes van a ser parte de la revolución, todos juntos y todo, bla, 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 a estas personas no les dejaban comercializar la papa, ni la zanahoria, ni cualquier cosa que ellos cosecharan. El campesino tenía que consumir solamente lo que cosechaban, lo cual está muy, muy mal porque ya nos habíamos acostumbrado. Los campesinos ya se habían acostumbrado a vender su producto para que ellos adquirir cosas, y en sí nuestra olla era muy diversa, la comida peruana es muy diversa. Entonces el hecho de que por ejemplo, solamente le dan al campesino que no puede generar ventas con lo que cosecha y de esta forma no puede consumir otro tipo de productos. A los campesinos tampoco les gustaba esta idea. Sí, para mí la captura de Sendero no fue un logro del Estado, porque tuvo bastantes fallas que vamos a ver ahorita, sino que más que nada fue que Sendero se arruinó a él mismo, ¿saben? Esta deidad de ver a Abimael Guzmán como un dios y que luego se lleven a su dios, los destruyó prácticamente. Entonces, sí, Sendero solito quizás pudo haber hecho muchas cosas más horribles de las que hizo, pero gracias a Dios que tenía estas fallas que hicieron que al final se terminara, ¿ok? Este es mi punto de vista. Bueno, también una clave de Sendero es que Guzmán fue bastante inteligente. O sea, para mí Guzmán es una persona bastante inteligente. No significa que sea admirable, porque es una persona bastante horrible, ¿ok? Pero en sí, lo que hacía Sendero era recolectar estos sentimientos que siempre se habían creado de rencor dentro de la población rural hacia el estrato más pituco de la sociedad, por así decirlo, porque ellos tenían que pasar carencias en cuanto a medicamentos, a doctores, a educación, y la desigualdad siempre va a generar este tipo de rencor dentro de sus corazoncitos, ¿no? Entonces, estos sentimientos que tenía el campesinado, Sendero los supo canalizar para unirlos y poder hacerse más fuerte. También Guzmán, durante esta época en la que él trabajaba en cuanto a la universidad, empezó a unir a estudiantes a su causa, y muchos de estos se empezaron a infiltrar en cosas del Estado, ¿saben? No sé, su ego, cosas del Estado. Y estos estudiantes empezaron a infiltrar en las instituciones estatales y empezaron a conocer bien todo cómo funcionaba el Estado, y de esta forma Sendero pudo saber los puntos flancos del Estado. Por ejemplo, Abimael sabía que las Fuerzas Armadas no eran lo suficientemente listas como para combatir el terrorismo en esa época. Entonces aprovecharon esto y todos los demás huecos que sabían que tenía el Estado para poder hacerse más fuertes. Entonces, de por sí, la época en la que empezó Sendero, que más o menos va de la mano con el gobierno de Belaúnde, por ejemplo, cuando estuvo Belaúnde de presidente, tuvimos el fenómeno del niño más horrible de la historia, con la mayor cantidad de muertos. Es que en la época de Belaúnde todo se empezó a ir horrible. O sea, quiero que vean esta gráfica de pobreza y pueden ver cómo acá tenemos casi la misma cantidad de muertos que acá. No, cantidad de pobres que acá. Entonces, en la época de Belaúnde, más o menos, o sea, antes del gobierno de Belaúnde, más o menos el país iba relativamente en marcha, pero con el gobierno de Belaúnde vino el fenómeno del niño, vino también una evaluación de la moneda terrible, dificultades para pagar la deuda externa, la economía se fue al pico, cosas muy feas pasaron durante el cosas muy feas pasaron durante el gobierno de Belaúnde, y toda esta desestabilidad. Tampoco Belaúnde supo bien cómo controlar el terrorismo, porque antes de Sendero habían habido muchos grupos subversivos, pero Belaúnde había podido de cierta forma controlarlos mandando tropas y ya. Tropas, asesínenlo y se acabó. Tropas, asesínenlo y se acabó. Y como les comento, la raíz de todo esto es la desigualdad. O sea, la raíz, sí, para mí estoy completamente segura. Si tuviéramos un país más justo, Sendero nunca hubiera existido. Pero bueno, esto es lo que yo creo. Belaúnde atacaba la expresión, más no el por qué se daba. Entonces, y creo que esto se repite con casi todo lo que pasa en el país. Atacamos los síntomas, pero no atacamos la enfermedad en sí. Bueno, se cree que todo lo de Sendero, el punto de empezar todo esto fue en 1969, ya que en esta época todavía estaba en el gobierno de Velasco. Estamos en el gobierno de Velasco Alvarado, y Velasco tuvo una reforma en cuanto a educación,
que era más que nada, así simplificado, la parte que enojó a la gente, era el que si tú jalabas un curso ibas a tener que empezar a pagar por las clases, y si no las pagabas te retiran de la universidad o del colegio. Entonces cambiaron esta de la educación gratuita y la convirtieron en una educación de paga si es que tú jalabas. Entonces en Huamanga, en Ayacucho, se levantaron, hicieron una protesta porque los estudiantes querían seguir manteniendo la educación gratuita, pero Velasco mandó militares y se dio un asesinato horrible de todos estos estudiantes, y es de acá de donde nace la canción Flor de Retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Yeah. Algo por ahí va la canción. Entonces, actualmente mucha gente está terruqueando esta canción, pero quiero que se den cuenta que esta canción es de los 69. O sea, es mucho antes de que Sendero empezara la guerra campal, por así decirlo. Es mucho antes. Y no tiene relación con Sendero, es más que nada. La canción se trata sobre el asesinato y la masacre de estos estudiantes por parte del Estado, ¿no? Es una canción que la escribió un profesor de estos chicos. Y bueno. Así que, por favor, no me estén terruqueando Flor de Retama. Por favor, me respetan la canción. Bueno, entonces se cree que en esta época es donde Guzmán empieza a juntar a los estudiantes y se empieza a meter en este aspecto educativo, que es algo que va a mantener como uno de sus bastiones, porque si se dan cuenta, la universidad era donde él formaba a los segundos Guzmancitos, por así decirlo, para poder alimentar a Sendero. Bueno, Sendero empieza a, de cierta forma, formar como soldados dentro de ellos, y empiezan a generar lo que se conoce como el Ejército Guerrillero Popular, que es la base militar de Sendero, por así decirlo. No sé, base militar, base guerrillera mejor, base guerrillera de Sendero. Hay una curiosidad acá, es que la mayoría de las líderes del Sendero eran mujeres, y las personas del Servicio Nacional de Inteligencia, de la Dirección contra el Terrorismo y la DIRCOTE, empezaron a llamar a estas mujeres, las lideresas, sacolargos, ¿ok? Así era como les decían a las lideresas dentro del Sendero Luminoso. Dato curioso. Ok, ahora vamos a hablar sobre cómo funcionaba Sendero, cómo lograba asustar a la población. Sendero hacía la propaganda de que el estado que teníamos era un estado arcaico y viejo y que no funciona, que lo tenemos que cambiar sí o sí, y la forma de llegar al poder es mediante la fuerza. Pero lo cual está, de cierta forma, no sé, me van a decir rojita, pero igual yo siento que hay muchas cosas malas con el estado que tenemos que cambiar, pero me voy más por el lado de democracia que de fuerza. Pero bueno, Sendero creía que la forma era derrocar mediante la fuerza al estado arcaico, imponer el estado socialista, el partido comunista peruano, leninista, marxista y todos los istas de la izquierda extrema. ¿Okay? Entonces, bueno, la forma en la que ellos actuaban era, por ejemplo, habían camiones de comida que salían de los pueblos para ir a la ciudad y realizar el comercio. Bueno, ellos atacaban estos camiones. De esta forma ellos buscaban privar a la ciudad de la comida. Otra forma en la que actuaban era, por ejemplo, hay un pequeño pueblo y hay una persona que creo que se les llama líderes de la comunidad, no me acuerdo bien el nombre, pero son personas que, por así decirlo, representan al Estado dentro de la pequeña comunidad de personas, y Sendero los asesinaba. Sendero podría asesinar a, por ejemplo, a cualquier policía, porque el policía representaba al Estado arcaico, entonces hay que asesinar al Estado arcaico, entonces mata al policía. Y así con cualquier persona que estuviera relacionada con el Estado. Por ejemplo, si había un soplón de Sendero, o alguien de Sendero que esté dando información a la policía, también lo mataban y los colgaban. Creo que algunas veces también colgaban a las víctimas dentro de las plazuelas de los parques, algo así como que le falló la patria roja, o frases de que la persona no fue fiel hacia Sendero y los dejaban colgando para infundir más miedo dentro de la población. La cantidad de muertos comparados en cuanto a Sierra y a Lima, o la capital, o en la costa en general, en la sierra y en las zonas rurales, en especial en Huancavelica, en Ayacucho, es demasiado alta. Mucha gente murió por Sendero, y esto es algo que en la capital no se vivió tanto, porque los primeros años de Senderos, las únicas personas que sufrían eran las personas de lejos de la ciudad, ya que Sendero tenía esta idea de poder ir conquistando, por así decirlo, pueblo por pueblo, hasta ir rodeando la capital, y de esta forma poder tomar el poder del Perú. Todo esto, bueno, también por parte del Estado las cosas no eran tan buenas, porque, o sea, un militar sospechaba que ibas a descender y ya te mataba, y listo, no hay que preguntar.
Y entre tanta gente que mataban, a veces sí le achuntaban, ¿no? O sea, mataban 10 personas. Y bueno, la novena sí era de sendero, ¿no? Entonces, bien, chévere, felicitemos al militar, ¿no? Porque no importa. O sea, total, murieron un montón de gente inocente solamente para matar a una persona de sendero, pero who cares? Y el... Ay, no sé. Los militares también fueron bastante desgraciados en este tema con sendero. Entonces, bueno. Realmente las personas del pueblo no sabían si confiar en el Estado o confiar en Sendero, porque confiabas en Estado y Sendero te mataba. Confías en Sendero y el Estado te mataba. O a veces ni siquiera formabas ninguna parte de ninguna de las dos, pero por ahí alguien decía algo de ti, de que no, él es Sendero, y te mataban. Así que era una situación bastante horrible. Y en todo esto se dio la matanza de Uchujay. El 27 de enero de 1983, 8 corresponsales de 3 diarios limeños fueron asesinados en la comunidad de Uchurajay, Ayacucho. La razón que los militares dieron fue que los comuneros, es decir, los pobladores de la zona, confundieron a los periodistas con senderistas. Toda esta situación fue muy fea, ¿okay? Entonces, lo que pasó en Uchurajay prácticamente fue que estos comuneros asesinaron a los periodistas pensando que ellos eran parte de Sendero para defenderse, porque a veces cuando pensaban que un pueblo, había personas dentro de este pueblo que eran parte de Sendero, lo que hacía la policía era venir y asesinaba a todos. Entonces las personas tenían demasiado miedo, no sabías a quién hacerle caso porque te terminaban asesinando de cualquier lado. Ok, ahora me leí este libro yo durante la secundaria, que es Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán, libro muy bueno. Habla sobre cómo él vivió el terrorismo. Este libro es demasiado bacán porque tal como él era de chiquito, primero se metió, bueno, no se metió, lo jalaron los de Sendero. Es que también, siento que de cierta forma no le podemos echar la culpa completamente a las personas que eran parte de Sendero, porque el trasfondo que vivían, o sea, las comunidades en la forma que vivían eran demasiado, les lavaban la cabeza, era demasiado aterrador. O sea, imagínate estar escuchando todos los días que estás haciendo las cosas bien, que realmente tú no estás mal, las personas de fuera están mal, tú quieres hacer algo bueno por el país, tú lo vas a cambiar. Y por eso es que estás haciendo esto. Esta guerra es necesaria para que el país pueda cambiar. Tú estás del lado correcto. Que todos los días se te esté metiendo esto entre la cabeza, debe empezar a caer un poco. Y hay un montón de manipulación también por parte de Sendero que impuso a los reclutas que ellos tenían. Como menciona Lurgio Gavilán, él empezó a militar, por así decirlo, en Sendero de muy chiquito, desde los 9 años, 10 años, no me acuerdo bien, me lo leí hace mucho tiempo. Pero sí, realmente como la experiencia que tenía en Sendero a mí me recuerda bastante a una secta, según lo que estoy leyendo. Y este libro es muy bacán porque Lurgio luego de eso se va para un colegio militar y luego termina haciendo prácticas para ser sacerdote. O sea, se las dio por todas. Voy a leer esta parte porque es la que más o menos como que le escribe para el presidente Gonzalo, creo. Señor presidente, te conocí viviendo en el monte. Estabas en la fotografía con tus gafas y tu libro rojo. Pensaba que estabas del otro lado de la montaña luchando contra los opresores, pero estabas escondido en la ciudad, fumando cigarrillos seguro de puro miedo. ¿Por qué mataste a uno de mis familiares? ¿Por qué incendiaste mi pueblo, mi casa, señor presidente? Seguro piensas que actuaste lo correcto, y me dirás ahora mismo, este hombre habla porque está al lado de la derecha. No estoy en ningún lado, estoy en el lado de la búsqueda de comida para mis hijos. Eso no se hace, señor presidente. Eso es pensamiento macabro. No me guía a mí ninguna parte. No me gustaría desear ni a mi peor enemigo la vida que me diste, señor presidente. Esta es uno de los escritos que le hace una ex persona que pertenecía a Sendero. Como les menciono, dentro de las guerrillas tenían una foto de Abimael Guzmán con su libro y rojo leyéndolo y con sus gafas. Les decían, este es el presidente, esta es la deidad, y lo tenían a Abimael realmente como un dios, como si fuera el hijo del Mesías. Bueno, el Mesías, lo tenían así, lo adoraban. Y luego de los años Sendero se vio dando cuenta que mientras que todos ellos estaban en la sierra luchando con el Estado, arriesgando su vida prácticamente, Abimael Guzmán se la pasaba como la vida de un pituco en Lima, en casas de gente rica, en la comunidad de su casa, sin estar en ninguna guerrilla, estando ahí, siendo parte de lo que él decía odiar. Okay, entonces pueden ver como Sendero, la parte de la deidad de Abimael Guzmán, cuando lo capturaron y vieron cómo él tenía esa vida que ellos no tenían, también fue rompiendo poco a poco Sendero.
Ok, otra cosa curiosa de la que quiero hablar es que Sendero tenía algún tipo de fandom, por así decirlo, fuera del país. O sea, Sendero pagaba a personas peruanas para que fuera del Perú pudieran ir a hacerle promoción a Sendero. O sea, llegaron a tener una sucursal en Londres donde hacían, por ejemplo, para reclutar ay, me estoy trabando mucho, para juntar la plata para tener todo este tipo de cosas que una guerrilla necesita, ¿no? Armas, comida, todo. Hacían actividades culturales fuera del país y trataban de tener una buena imagen, por así decirlo. Y también querían ser aceptados dentro del grupo de los populares. Ok, bueno, no. Dentro del grupo de la... dentro del bloque comunista internacional, por así decirlo. Ellos querían ser parte de eso, entonces siempre tratan de que haya gente fuera que les está haciendo buena promoción, ¿saben? Otra cosa que se me hace curiosa, aparte de esto, es que cuando dejó de... O sea, cuando empezó a haber más falta de dinero, es donde empieza la relación de Sendero con el narcoestado. Bueno, con el narcotráfico. Entonces lo que hacía Sendero era prácticamente en las zonas más alejadas de la selva, con los narcotraficantes, era decirle, ¿sabes qué, papi? Yo te cuido, yo te voy a ayudar a que no te cojan los policías, a que esté todo bien con tus plantaciones, todo chévere. Y tú me vas a dar armas y dinero para comprar comida. Y así era más o menos como se lleva, ¿no? Entonces era un buen negocio tanto para el narcotraficante como para Sendero. El narcotraficante le pagaba con armas, comida y dinero, y Sendero se encargaba de proteger, por así decirlo, sus cultivos y proteger a las personas que estén dentro de acá. Y es acá durante esta época donde se da la fusión y se empieza a juntar lo que vienen a ser las drogas con Sendero. Lo cual yo creo que es los últimos lastres que quedan de Sendero en el país. Decir que el terrorismo se acaba en el país es por lo menos algo muy ignorante, diría yo, porque realmente en el Braem, o sea, tenemos esta zona conocida que todos conocemos como el Braem, que es la unión de los valles, de los ríos Apurímac, Mantaro y N. Algo así va el nombre. Esta región geográfica que comparten regiones como por ejemplo Junín, que es de donde yo soy, que conocemos por el terrorismo, terrorismo por los narcos, por la droga. ¿Cuántos Braem chiquitos no hay alrededor de toda la selva de nuestro país? Y que nosotros realmente no conocemos porque están tan alejados y el Estado no los tiene presentes que, o sea, ni siquiera llegan los periodistas, no tienen conexión a internet. ¿Cuántos Braems hay que nosotros no conocemos? ¿Cuánta gente con esa realidad? Con la última matanza que se dio. Bueno, Belaúnde recién en el 82 empieza a desplegar las fuerzas militares contra Sendero, las fuerzas armadas. Y pues se cree que esta es una etapa muy tardía, ¿no? Ya dejaste de crecer demasiado Sendero. Y también es porque él creía que era un tipo como las guerrillas que habían pasado allá en el país en el 65. El 12 de septiembre de 1992 se da la captura de Miguel Guzmán. Bueno, en conclusión, el uso indiscriminado de armas nunca sirvió para nada. Lo que tenían que saber era más que nada usar la inteligencia para poder capturar a los líderes, a las cabezas, como les digo. Si hubieran capturado a Ismael antes, la pesadilla de Sendero hubiera durado mucho menos. Porque realmente quitarle su deidad fue como que lo que los arruinó, la bomba. Hay muchos eventos que hizo Sendero, como el ataque a la embajada de Japón. Creo que fue de Japón. Discúlpame, es que son muchas cosas. Y el carro de las bombas. También no se olviden de otras cosas que pasaron durante esta época, como que el asesinato de Barrios Altos, creo, y que es básicamente en una casa donde estaba, bueno, en un barrio, agente del CIN o de la IRCOTE, no me acuerdo bien, les habían dicho, ¿saben qué? Acá va a haber una reunión de terroristas, entonces van y los matan. Entonces estaban en ese bloque de casas y en una de las casas escucharon sonar La Flor de Retama, creo. Y como siempre te rockean esa canción, la policía dijo, no, ¿saben qué? Listo, Flor de Retama, terroristas. Fueron y asesinaron a todos. Asesinaron a niños menores de 13 años. Y era gente que no tenía ninguna relación con el terrorismo. El único crimen que cometieron fue escuchar La Flor de Retama. Cosas así que pasaron dentro de nuestro país, que creo que es muy importante recordar, porque el que no sabe historia le va a repetir. Entonces, bueno, actualmente el uso del terrorismo en elecciones es como que un pan de cada elección, por así decirlo. A Castillo se le ha acusado de terrorista, de comunista,
más que nada estar asociado con el terrorismo. Creo que no han habido pruebas suficientes de que él esté vinculado. Gente de su partido sí, pero eso es muy largo. Creo que es tema para otro video, así porque si sigo hablando de este video toda una vida. Actualmente, a la fecha en la que grabo este video, ya se dieron las elecciones para la OMP y para... Bueno, yo supongo que en unos días ya lo irá el Jurado Nacional de Elecciones, el ganador es Castillo. Yo creo que esto es algo que se tiene que respetar. En la democracia uno también tiene que saber perder, así como también tiene que saber ganar. En este caso Castillo ha ganado por menos de 40.000 votos, si no me equivoco. La brecha es muy chiquita y él tiene que aprender a gobernar tanto para la parte que votó por Keiko como para la parte que votó por él, porque al final todos somos el mismo país. Agradezco que la época de votaciones ya se haya acabado, porque les juro que yo no podía más. Esto ha sido demasiado complicado. Lo único que espero ahora es que la señora Fujimori acepte los resultados de la OMP, que no quiera cancelar los votos de las zonas más rurales de nuestro país. Se me hace algo bastante clasista. Si ella hubiera ganado, hubiera estado muy bien también. O sea, bueno, no bien, porque los dos candidatos se me hacen muy malos. Castillo es una persona muy... No está preparado para el rol. Para mí no está preparado para ser presidente. Y Keiko está asociada a una presunta organización criminal. Tiene un montón de lavados. Y creo que ya es suficiente de terruquear a personas sin que se le merezcan. Que tú digas que no estás a favor de Keiko y ya te digan terrorista, roja, caviar, no sé. El terrorismo, hasta un perruqueo. O sea, dejen a los perros en paz, ¿ok? Por favor, atienden a los perros, ¿ok? Yo siento que en estas elecciones nos hemos polarizado demasiado, que no, yo soy de izquierda, que no, yo soy de derecha, que no, yo voy para acá, que no, yo tiro para acá. Y si seguimos jalando así, vamos a terminar rompiendo el país. Entonces, para mí, ningún extremo es bueno. Nos tenemos que mantener en el centro, creo yo. Y poder unirnos desde ahí, poder aceptar partes de los dos lados y poder por fin unirnos como país, ¿saben? No dejar de lado a ninguna persona. Bueno, esto es todo. Por favor, no te arruquen y cuídense. Tomen agua.